Capítulo 3. Dorothea Featheron. 1. Oliver Cepes no era más que un humilde esclavista. En el reino sagrado de Gusteco, el comercio de esclavos era oficialmente un mercado prohibido, y de ninguna manera era una ocupación que operara a la luz del día. Pero, para Oliver, ser esclavista era su vocación en la vida. En las crueles tierras de Gusteco, siempre hubo una gran demanda de esclavos como mano de obra. Por lo tanto, la mayoría de los esclavos no recibieron educación y carecían de habilidades para la vida fuera del trabajo físico. Por eso Oliver creía, desde el fondo de su corazón, que la ocupación de un esclavista, facilitando encuentros fatídicos entre esclavo y comprador para beneficiar a ambas partes, era un negocio que podía traer felicidad a muchas personas. Si bien estaba estrictamente prohibido por la Iglesia de Gustecan, era un trabajo que resultó ser mejor para salvar a aquellos que no podían encontrar salvación en las enseñanzas de la Iglesia. En todo caso, en lugar de la Iglesia del Santo Rey, que gobernaba el Reino Santo, fueron los esclavistas los que salvaron a más personas. Esa era la filosofía de Oliver Cepes, su orgullo y su convicción. Se esforzaba por el trabajo honesto del comercio de esclavos, fijaba precios a las personas como traficante de esclavos. Mientras tanto, deseaba la felicidad de todas las personas involucradas en el comercio de esclavos, y una felicidad aún mayor para él. Sin embargo, Oliver, espera solo un maldito segundo. ¿Qué diablos crees que estás haciendo apareciendo de nuevo antes de otra vez? La iluminación de la ciudad había caído al anochecer, y dentro de una habitación iluminada por la escasa llama de una vela, el rostro de Oliver se puso pálido y un sudor frío corría mientras se estremecía. Después de terminar el trabajo del día, había salido a tomar una buena copa y acababa de regresar a su casa. Aunque no quería presumir, hoy había entregado un esclavo a un cliente de élite que pagaba mucho, y había asegurado con éxito una transacción firme. La esclava que se había comprado era una niña capaz de leer y escribir. Si lo que le esperaba era una familia de comerciantes, entonces sería tratada adecuadamente y probablemente algún día podría recuperar su libertad. Mientras tuviera trabajo, no perdería su asignación de alimentos. Para los esclavos, las raciones para vivir día a día eran extremadamente importantes. Había regresado a su habitación mientras tarareaba con un espíritu tan jovial, justo cuando estaba a punto de saltar a su cama pensando que probablemente tendría buenos sueños esta noche. Oliver se encontró con ella. Sentada en la cama de Oliver, había una chica de cabello negro, con una dulce sonrisa en su rostro, un producto que antes pertenecía al inventario de Oliver, plagado de problemas, no había sido más que ganado muerto. Oliver, Elsa. Chica, ¿ha pasado un tiempo? No, Oliver. ¿Apestas a alcohol? ¿Has estado bebiendo demasiado? Me pregunto. Mientras Oliver miraba en estado de shock, la joven, Elsa, inclinó la cabeza. Al ver sus hombros blancos desnudos, su trenza de cabello negro que fluía hacia abajo, la garganta de Oliver crujió. Desprovisto de lujuria, la razón de ello se basaba en pura consternación, probablemente un temor desagradable. Toda su agradable borrachera había sido disparada directamente por la ventana por el impacto de esta reunión. Oliver, no recuerdo que hayas tenido cuidado de que bebiera antes. Pero, lo más importante, respóndeme maldita pregunta, ¿a la mierda lo estás haciendo? No me digas. Elsa, Fufu, ¿cuál crees que es la razón? Oliver, no lo cuentes como un acertijo. Ah, maldita sea. ¿Qué hice para merecer esto? Sosteniendo su cabeza, Oliver maldijo su propia desgracia e incluso maldijo a Elsa mientras lo hacía. El hecho de que ella ya estuviera más allá de la ayuda cuando él la maldijo, era lo peor de esta chica muerta. Después de todo, Oliver conocía a esta chica llamada Elsa desde que era un esclavista novato, justo cuando entró por primera vez en el comercio de esclavos. Oliver, esta es la 13ª vez, te has ido y has vuelto a mi lugar ahora 13 malditas veces. Cada vez que te compran, el comprador siempre se encuentra con su perdición. Eres una plaga, te lo digo.
Elsa, no soy nada tan monstruoso. No me des demasiado crédito ahora, Oliver. Oliver, y no tienes ni la más mínima idea, esto no es un elogio, no puedes comprender eso. Gritando a Elsa mientras ella fallaba con despreocupación, Oliver cayó de rodillas. Esta interacción de Wafis había ayudado a que finalmente se hundiera. Una vez más, Elsa había regresado con Oliver, como se había lamentado un momento antes. Elsa era una reincidente de regresar al comercio de esclavos después de haber sido vendida. Por lo general, los esclavos que habían sido comprados apenas volvían al inventario de sus esclavistas. No era como si los compradores nunca solicitaran devolver la mercancía, pero en su mayoría siempre eran rechazados. El destino de la gran mayoría de los esclavos se decidiría en el momento en que fueran comprados por un comprador. Todo lo que quedaba era cómo vivirían y cómo morirían bajo la custodia del comprador. Sin embargo, como con todo, hubo excepciones. Por ejemplo, si el comprador se encontraba con una muerte inesperada de alguna forma, y el esclavo perdía cualquier razón para permanecer allí, se vendería al por mayor a los esclavistas a un precio bajo. Por tales razones, volviendo a ser mercancías en forma de esclavos, con sus mañanas inciertos una vez más, existían tales esclavos desesperados y desafortunados, pero esto fue demasiado lejos en el caso de Elsa. Oliver, ¿tienes idea de cuántas dificultades tuve que pasar por causa de esas malditas travesuras tuyas? ¿Cuántas veces mi buen nombre ha sido calumniado por dar a propósito un esclavo peligroso a los compradores para que maten al amo y roben objetos de valor? Y justo cuando pensé que finalmente había disipado todos esos malditos rumores. Elsa, ¿estabas haciendo cosas tan crueles? Eso no es bueno. Deberías disculparte. Oliver, no he hecho ni una pizca de eso. Y, sin embargo, todos dudan de mí por tu culpa. Para Oliver, que se esforzaba por ser un esclavista honesto, tales rumores eran una herida fatal. Aún así, con cara de ignorancia, la propia Elsa había regresado a Oliver después de que la desgracia le sucediera a su comprador. Luego, con una expresión que no mostraba vergüenza alguna, habló. Elsa, voy a hacer una carga para ti una vez más, Oliver. 2. Oliver, para empezar, te digo, ¿no fue el comprador esta vez uno de esos peces gordos de la iglesia de Gustecan? Por eso, pensé que esta vez sería seguro. Elsa, sí, de hecho. No te culpo por eso, Oliver. Oliver, la iglesia del Santo Rey te digo, son los malditos bastardos que deciden sobre las leyes de esta nación. En su mayor parte, las personas de la facción que prohíben el comercio de esclavos son las que más los desean. Por supuesto, ya sabes, no quiero desacreditar el nombre de la iglesia tratándolos mal o algo así. Entonces, ¿por qué? Acostado en su cama con una cara rubicunda, Oliver se desesperó mientras sorbía licor barato. Por lo que Elsa había escuchado, sus tratos habían ido bien, por lo que parecía que se había dado el gusto de tomar un poco de alcohol de alta calidad antes de regresar a casa, pero parecía que sucederle así había estropeado su estado de ánimo. Elsa. Mientras el derrame de alcohol empapaba su cuello, Oliver continuó murmurando sus quejas. Mirándolo, Elsa entrecerró sus ojos negros y soltó los labios. Elsa conocía a Oliver desde hacía unos 4 años. Aunque la propia Elsa no había contado cada vez individual, según lo que dijo Oliver, esta ya era la 13ª vez que regresaba con él. Decir que fue una hazaña posible gracias a sus instintos de búsqueda no sería necesariamente una broma. Oliver era un hombre de unos 20 años, caracterizado por su cabello castaño y rasgos delicados, y para alguien involucrado en el comercio de esclavos, era más sombrío que rudo. En realidad, Oliver no era muy bueno recurriendo a la violencia, por lo que era su naturaleza locuaz, algo que lo había mantenido vivo hasta hoy, la extraordinaria elocuencia de una lengua plateada que le servía como especialidad definitoria. Pero, de nuevo, Oliver, ese tipo de habilidad especial tiene todas las posibilidades de trabajar con personas que no escuchan lo que dicen los demás. Elsa, sí, eso parece difícil. Personas que no escuchan.
Oliver, de quien estoy hablando es de ti. No tienes ni la más mínima comprensión de la ironía. ¿Qué se supone que debo hacer con respecto a ti ahora? Y, ese movimiento característico suyo, para bien o para mal, nunca había funcionado en Elsa desde hace mucho tiempo. Sin embargo, Elsa tenía fe en este hombre bullicioso y pesimista. Eso se debió incuestionablemente a que había sido la única persona que había ofrecido su mano a la chica ensangrentada sobre la nieve del frío cenital. Si no hubiera sido de cierto tipo de buen carácter, Elsa habría perecido definitivamente. Elsa, es por eso, elegiré contar contigo cada vez que tenga la oportunidad. Si realmente necesitas culpar a alguien, por favor cúlpate a ti mismo. Oliver, no es esa una frase que normalmente le dirías a un tipo que recibe retribución por sus malas acciones. Ser maldecido a pesar de que hago tanto bien, eso significa que soy uno de los ultrarricos o algo así. Elsa, la idea de que te odiarían solo por tener dinero, tengo la sensación de que es un poco sesgado. Sin dar una respuesta al murmullo de Elsa, Oliver se tapó la cara con las palmas de las manos y gimió un poco. Y, después de gemir durante un rato decente, lentamente levantó su cuerpo. Luego, mirando a Elsa, se sentó junto a la cama, por el rabillo del ojo. Oliver. Entonces, ¿qué destino le tocó al comprador esta vez? De hecho, en un tono tan suave preguntó. Así era como siempre la había tratado. Después de lamentarse con todo su corazón maldiciendo su destino, Oliver preguntaría sobre la situación de Elsa una vez más. Así era como hacía las cosas. En estos 4 años, aunque Elsa ciertamente lo hizo pasar por mucho, Oliver prestaría absolutamente un oído a lo que Elsa tenía que decir. Eso decía mucho sobre sus métodos como esclavista. Por eso, en respuesta a él, la respuesta de Elsa no había cambiado ni una sola vez en estos 4 años. Elsa, no fue realmente nada notable. El comprador simplemente se encontró con su desgracia. Oliver. Eso estaría bien entonces. Bueno, realmente no sería bueno en lo más mínimo, sin embargo. Ah, fóllame, incluso había ido y pensé que era un cliente valioso, ¿sabes? Elsa. De hecho, pensarías que era un cliente valioso. Entre todas las personas que me han comprado hasta ahora, su lugar era sin duda el más cómodo. Por eso, también lo encuentro lamentable. Mientras Elsa hablaba de ello como si fuera un asunto separado de sí misma, Oliver dejó escapar un profundo suspiro. Oliver, ¿te importa si te pregunto una cosa, Elsa? Elsa, ¿qué podría ser? Oliver, ya te han quitado el collar. Con eso en mente, ¿por qué volviste a mi lugar? ¿No crees que sería bueno ir a otro lugar por una vez, donde sea que sea? Elsa, ¿con eso, te refieres a algún lugar al que deseo ir? Oliver, sí, exactamente, correcto. Elsa, entonces, eso es exactamente lo que pretendo hacer. Por eso, volví aquí. Colocando su mano sobre su pecho, Elsa habló así, haciendo que Oliver hiciera una mueca amarga. Una vez que digirió las palabras de Elsa, propensas a sonar como una confesión. Oliver, eso no significa que te hayas enamorado de mí, ¿verdad? Elsa, ¿te refieres al amor sensual entre un hombre y una mujer? En ese caso sería un poco perverso, ¿no? Ser vendido por la persona que amas a otra persona, y hacer todo lo posible para volver con ella cada vez que sucede algo, qué aterrador. Oliver, eso es solo una fracción del miedo que siento. Gritando de ira una vez más, Oliver se puso de pie. Tragando lo que quedaba en su botella, se limpió la boca y miró hacia arriba. En su rostro, ya no quedaba ningún matiz grave. Solo que, con los ojos ardiendo con una determinación tempestuosa, Oliver asintió con un entendido, y... Oliver, por el momento, no hay ayuda de que hayas terminado regresando. Mirándolo de una manera diferente, supongo que podría verlo como una mercancía que regresa por sí sola.
Probablemente sería mejor pensar que esta es una oportunidad para ganar algo más de dinero. Elsa, ¿no es por esos pensamientos que se difundieron rumores sobre que eras un traficante de esclavos corrupto? Oliver, no quiero escuchar esa mierda del principal culpable. Deberías ir a vivir una vida feliz ya. Elsa. Oliver, caramba, ¿por qué crees que trabajo en el comercio de esclavos? Colocando su mano en su frente, Oliver habló de manera exhausta. De su boca salieron las palabras "encuentra la felicidad". Esos eran sus verdaderos sentimientos, vistos de falsedad, algo que siempre estaba obligado a decir, y algo que ella había escuchado muchas veces durante estos 4 años. Esto lo sabía Elsa. Oliver Seppes era un hombre tonto que intentaba llevar felicidad a la gente a través del comercio de esclavos. Debido a que era un hombre así, Elsa probablemente nunca había pensado en dirigirse a ningún otro esclavista que no fuera él. Oliver, ¿qué? Elsa, aunque tienes la costumbre de decir eso, me pregunto si realmente me harás feliz pronto. Me estoy cansando de esperar. Oliver, estás muy equivocado si crees que los vientos favorables soplarán solo porque lo esperas. Te lo diré ahora, pero si no te esfuerzas por ser feliz, nunca lo vas a encontrar, así es la vida. Con saliva volando mientras bramaba, Oliver se volvió a poner el abrigo. Luego, volviéndose hacia la puerta, Oliver volvió a mirar a Elsa en la cama y... Oliver, estoy a punto de quedarme despierto toda la noche y revisar un plan de ventas, así que quédate quieto, ¿quieres? Ya me has metido en un gran lío, así que será mejor que no hagas nada a menos que sea absolutamente necesario. Con esas firmes instrucciones, sin permitir ninguna objeción, se alejó con pasos ruidosos. Al despedirlo, Elsa se encogió de hombros y se deslizó en la cama. Había gastado bastante para volver aquí. Ahora quería descansar un poco y recuperarse. En ese sentido, la actitud de Oliver de no entrometerse demasiado en la situación fue de gran ayuda. Incluso si eso era solo porque era su naturaleza no querer involucrarse profundamente con una molestia, sirvió como la salvación de Elsa. 3 Luego, al mismo tiempo que Elsa había cerrado los ojos para un breve descanso. Aquí está todo lo que pude encontrar. Junto a esas palabras, algo hizo un sonido desagradable y húmedo cuando fue arrojado sobre la mesa. Ese era el cadáver de un animal hecho pedazos, un sabueso criado en Feather Run Estate, uno que había sido enviado a perseguir a un fugitivo. Alrededor de ese cadáver, estaban las hermanas de la mansión Featerron, donde Elsa había vivido pacíficamente por un tiempo. Las 5 hermanas, entre las que Elsa ya no estaba incluida, se encontraron cara a cara en el comedor y miraron el cadáver. Ornea, el resto de los perros también fueron asesinados. No es un error pensar que ha escapado. Sitonia, ¿no hay duda de que logró atravesar la vena de agua debajo del pozo? Ornea, se descubrió el cadáver de un sabueso a la salida de la vena. También intenté tomar la misma ruta, por lo que ciertamente es posible transmitir desde allí realmente ahora. Después de cambiarse a un vestido verde de repuesto, Ornea dejó escapar un profundo suspiro. Para seguir el rastro de su hermana menor fugitiva, Ornea se había deslizado por la vena de agua con el mismo método, es decir, había reducido su cuerpo al tamaño más pequeño posible y había pasado con la corriente de agua. Fue un esfuerzo espantoso, pero al confiar en sus rasgos especiales, Ornea siguió adelante con el acto imprudente. Más bien, la que más merecía admiración era Elsa, quien había sido la primera en realizar esa hazaña. Ornea, a diferencia de mí, Elsa debería poder sentir dolor. Y, sin embargo, para cortarse la cabeza del torso de esa manera, no hay forma de que esté cuerda en lo más mínimo. Sitonia, pero, esa chica todavía lo hizo. Qué verdaderamente apropiado para una Feather Run sister. Ella no es hermana nuestra. La repugnante conversación entre Ornea y Sitonia fue dividida en dos por una voz ronca y disgustada. Habiéndolo declarado de manera fría, Dorotea miró al aire con inexpresividad.
La mesa del comedor crujió cuando ella la agarró, mientras refunfuñaba sus sentimientos de profundo resentimiento. El odio feroz se arremolinaba en esos ojos turbios, la fugitiva Elsa era su objetivo. Saria, Dios mío, parece que Dorotea está de muy mal humor, Hildea. Hildea, de hecho, Elsa la ridiculizó después de todo, Saria. Riendo, los gemelos susurraron entre sí mientras observaban a Dorotea con miradas de reojo. Contemplando el intercambio de las dos hermanas menores que no llevaban su propio peso, Sitonia se llevó la mano a la frente y exhaló un suspiro. Ornea, Sitonia, puedo adivinar cómo te sientes en el fondo, pero ¿qué vas a hacer? Diré esto ahora, pero mi padre está muerto. En ese caso, nuestra posición es... Sitonia, sería problemático para los superiores descubrir que el padre ha fallecido. Sitonia cortó sin rodeos la tímida declaración de Ornea. Al escuchar eso, los ojos de Ornea se abrieron, como si hubiera adivinado las intenciones de la hija mayor, y asintió. Ornea, Roger. No tengo objeciones. En otras palabras. Sitonia, padre está, Oloseo Featerrun está vivo y bien. Procedamos con ese esquema. Dorotea. HK. Sitonia. Planteando una objeción al curso de acción que se estaba estableciendo estaba Dorotea, que había estado mirando al aire. Como la única entre las hermanas que había amado verdaderamente a Oloseo, Dorotea no podía aceptar la cruel conclusión que presentaban la mayor y la segunda hija. Dorotea, ella, mató a su padre. Necesitamos informar a los superiores de inmediato y hacer que toda la iglesia del Santo Rey case a Elsa. Sitonia, ¿y entonces, qué pasará una vez que encuentren a Elsa? Una vez que reciba la retribución por matar a mi padre, ¿qué será de nosotros? ¿Qué será de las Featherrun Sisters? Dorotea. HK. Sitonia, habiendo perdido a su fabricante de muñecas, el destino que le espera a tan obstinado Cursed Dolls es evidente sin lugar a dudas. Lo único que nos espera sería un sueño eterno en la bóveda de los sacramentos. Las aberraciones desenfrenadas y todo lo demás, no eran algo que cualquiera pudiera controlar. Sitonia y las otras hermanas serían despojadas de su libertad, nunca más podrían disfrutar de la luz del sol. Sitonia, no podemos permitir que mi padre muera, o tal vez, ¿preferirías vengarte de Elsa y luego ir del brazo como hermanas mientras huimos de la iglesia del Santo Rey? ¿Deseas una vida interminable a la fuga? Dorotea, aún así. Ornea, Dorotea, te diré esto ahora, estoy a favor del punto de vista de Sitonia. Entonces, si fueras en contra de eso. Entrenando una mirada en la persistente Dorotea, Ornea chasqueó sus nudillos blancos. Como esa era una declaración de que estaba dispuesta a recurrir a la violencia, Dorotea recuperó el aliento. Si se enfrentara a Ornea, la más fuerte de las hermanas Featerrun, sin importar cuánto luchara Dorotea, sería aplastada, incapaz de tener una oportunidad de luchar. El único resultado fue que sus puntos de vista se vieran obligados a someterse. Dorotea, Saria, Hildea. Saria, ¿nos estás preguntando a Hildea y a mí? ¡Qué tonta eres, Dorotea! Hildea, por supuesto, Saria y yo apoyamos a Sitonia. Simplemente no hay forma de evitarlo, incluso si es trágico. Las palabras implorantes de Dorotea no resonaron en absoluto con los gemelos. Recluidas en su propio mundo, Saria e Hildea no se inmutaron por el asunto de la muerte de Oloseo. Solo que les resultaría problemático para la iglesia del Santo Rey plantear una objeción y sellarlos. Parecían compartir ese punto de vista con Sitonia y Ornea, y nadie sugirió que intentaran vengarse de Oloseo. Dorotea. F. Fateres. Sitonia, tenemos una obligación con el padre. No hay duda de eso. Por eso, tomaremos la venganza adecuada. Sin embargo, eso no es algo que deba hacer la iglesia del Santo Rey. Es un acto que realizaremos. Simpatizando con las temblorosas emociones de Dorotea, Sitonia lo declaró en un tono tranquilo. Conspirarían contra la iglesia del Santo Rey y ocultarían la muerte de Oloseo.
Sin embargo, eso no sería un desaire contra el creador de las Father and Sisters, o lo Seo. Sin falta, entregarían la debida retribución a la malvada, Elsa. Ornea, por el momento, Dorotea debería estar satisfecha con eso. Terminada la asamblea de hermanas, Ornea habló a Sitonia, que se quedó en el comedor. Dorotea, Saria e Hilda habían abandonado sus asientos, y las únicas dos que quedaban en la habitación eran la mayor y la segunda hija. Los dos que se conocían desde hacía más tiempo ahora tendrían que decidir el curso de acción de Featerrun de aquí en adelante. Oloseo ya no estaba entre ellos. Entonces, por el momento, Ornea, sobre vengarse de padre, ¿realmente estás decidida a hacerlo, por el bien de Dorotea? Sitonia. ¿Qué piensas, Ornea? Ornea. Bueno, cuando lo pones así, supongo que es un estratagema después de todo. Pasando los dedos por su propio cabello verde, Ornea desvió la mirada, con una mirada amarga esparcida por su rostro. Sitonia no negó las palabras de Ornea. No había forma de que pudiera haberlo hecho. La dependencia que la quinta hija de las hermanas Featerrun, Dorotea, tenía de Oloseo, era profunda. Si no la tranquilizaran con esas palabras, Dorotea no habría podido retener la cordura. Sin embargo, en realidad, Sitonia no tenía tales intenciones de vengarse de Oloseo. Esto no se debió a la frialdad, sino a priorizar un tema más pragmático. Sitonia, para engañar a los superiores, tendré que meter en mi memoria la mayor cantidad posible de conocimiento de padre. Afortunadamente, he tenido muchas oportunidades de acompañar al padre en su trabajo, pero... Ornea, no es como si hubieras visto todo dentro de su cabeza. Arrepentido. Para eso, voy a tener que dejarte todo a ti. Sitonia, eso no es problema. Solo que contaré contigo mucho más que nunca para las misiones. Ornea, estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, es un deber que originalmente quería compartir con Elsa. Cruzando sus cortos brazos, Ornea refunfuñó esas palabras. Al escuchar eso, Sitonia frunció el ceño y luego la masajeó con los dedos. El acto de violencia de Elsa había sido demasiado abrupto y, desde entonces, todos los engranajes habían comenzado a descomponerse. ¿Por qué diablos las cosas terminaron así? Ornea, Sitonia, siempre estaré de tu lado. Mientras Sitonia se sentía abrumada por emociones engorrosas, Ornea habló para animarla. En la mano de esa hermana menor estaba la prueba de hermandad que Sitonia le había dado. Una pequeña bolsa en la que se colocó una piedra perfumada. Sitonia había dado lo mismo a todas sus hermanas, Elsa no fue la excepción. Sitonia, ¿qué pasa con el de esa chica? Ornea, no estaba en su habitación ni en la vena de agua subterránea. Con este tamaño, probablemente podría haberlo colocado en su boca y llevárselo consigo. Tal vez incluso todavía lo tenga. Sitonia. En ese caso, ¿cuál podría ser su intención? Había matado a Oloseo, con quien tenía una gran obligación, y soportó el dolor con feroz determinación mientras luchaba una batalla fatal contra Sitonia y sus otras hermanas mayores para escapar, pero no había renunciado a su prueba de hermandad. ¿No estaba eso ya muy lejos del límite entre la cordura y la malevolencia? Sitonia. De todos modos, realmente lo cuidas bien, Ornea. Ornea, ga. ¿Qué son? Sitonia, esa bolsa, hay rastros de que la has remendado muchas veces. Dado que se conocían desde hacía más tiempo, la prueba que le había dado a Ornea también era la más antigua. Aún así, habían pasado varios años desde que se habían convertido en hermanas, pero se podría decir que su relación era mucho más estrecha que la de las hermanas normales. Por eso, sin importar el costo, tenía que evitar que se derrumbara. Ornea, tenga la seguridad. No somos solo tú y yo los que no tenemos nada más que este lugar al que aferrarnos. Por supuesto, se aplica a Dorotea, e incluso a Saria e Hilda también. Sitonia. Ornea, Elsa probablemente también terminará dándose cuenta en poco tiempo. Cuando lo haga,
se arrepentirá de sus tontas acciones o incluso podría estar asustada ahora. Guardando su bolsa, tal posibilidad vino a la mente de Ornea. Elsa, al no tener forma de saber el resultado del encuentro entre las hermanas, aún podía pensar que todavía la perseguían incluso ahora, experimentando noches de insomnio. Quizás eso fue algo más cruel que una simple venganza. Si vivía con miedo a la noche de esa manera, al menos sería un consuelo para Oloseo. Pero, por otro lado, Ornea también pensaba así. Ornea, si fuera una chica capaz de algo tan lamentable, nunca podría haber hecho este tipo de acto monstruoso. Citonia, Elsa. Realmente no sé lo que está pensando esa chica. De ninguna manera es normal dar esa impresión en un nivel comparable al de Saria e Hilda. En mayor medida que incluso Saria e Hilda, que se recluían en su propio pequeño mundo, Elsa vivía según una filosofía incomprensible. En última instancia, la génesis de esta situación parecía ser una brecha insalvable entre ella y las otras hermanas. Citonia, de todos modos, pensemos en otro método para convencer con éxito a Dorotea. Por ahora, la máxima prioridad es que superemos esta difícil situación como hermanas. Ornea, entendido. No te equivocas ni un poco, Citonia. Al escuchar ese consuelo infundado, se pudo ver a Citonia con una leve sonrisa en su rostro. Luego, Ornea la dejó sola en el comedor y salió de la habitación al igual que las otras hermanas. Ornea se dirigía a la capilla divina, el lugar de la muerte de Oliseo. Para encubrir la muerte de Oloseo, su cadáver ya había sido retirado de la capilla divina. Como Dorotea lo había deseado, se le había confiado la tarea de deshacerse de él. Por eso, contemplado en los ojos de Ornea, no era otro que la capilla divina, la sangre completamente limpia, donde el olor pútrido de la muerte aún flotaba a la deriva. Ornea, Elsa, ¿en qué estás pensando? Sin oración, sin arrepentimiento, Ornea simplemente preguntó a la hermana menor que no estaba presente, y nada más. 4. Elsa, no estoy pensando en nada. Mordiendo una rebanada de pan dulce lacado con miel, Elsa dio esa respuesta a la pregunta. Al escuchar su respuesta, los labios de Oliver se distorsionaron enormemente, bolsas debajo de sus ojos. Sus rasgos eran dignos de ver, pero las bolsas malsanas debajo de sus ojos y la curva torcida de sus labios dañaron enormemente esa impresión. La escena fue a la mañana siguiente después de que Elsa regresara con Oliver, mientras disfrutaba del desayuno junto con él. Oliver se había esforzado por llevarle el desayuno a la habitación, y parecía que, tal como había declarado, había entrado en la mañana sin dormir. Incluso Auce no pudo evitar sentirse culpable por hacer una exhibición completa de su hábito de moverse mientras dormía en su habitación. Sin embargo, simplemente se sintió culpable y no hizo nada en particular para lidiar con eso. En cualquier caso, la respuesta que había dado al principio era una respuesta a la pregunta que él le había planteado. Es decir, Elsa, apenas escapé y regresé aquí con mi querida vida. No estoy pensando en nada parecido a lo que podría suceder de aquí en adelante. Oliver, sí, de hecho, por supuesto. Solo pregunto para estar seguro, ¿sabes? Bueno, solo estuve revisando todo tipo de planes hasta la mañana, y cuando me senté a pensar en ello, me di cuenta de que si no revisaba para ver lo que realmente pretendías hacer, entonces todo podría irse a la puta mierda. Elsa, Fufu, qué descuido. Oliver, ¿qué es tu maldita culpa? Lamiendo la miel de sus dedos, Elsa sonrió mientras Oliver le gritaba. Por supuesto, Elsa reconoció que Oliver estaba trabajando duro. Siempre dar lo mejor de sí era su virtud. Sea como fuere, Elsa no sintió ni un ápice de responsabilidad. Dando un suspiro ante esa actitud de Elsa, Oliver se rascó la cabeza con un de todos modos. Oliver, como lo hemos hecho hasta ahora. No podré ponerlos en la exhibición de la tienda de inmediato. Solo una vez que nos hayamos asegurado de que todo se haya cortado con el comprador anterior.
Elsa, estás bastante familiarizado con esto. Oliver, que esta ya es la 13ª vez. Tengo dudas de que haya algún esclavista tan versado en revender un esclavo devuelto como yo, la ironía. Elsa, qué personalidad tan desagradable. Oliver, ¿no eres tú el que ha cortado los lazos con tus amos 13 veces? Mientras bromeaban en su tono habitual, Elsa no tenía objeciones al curso de acción que había ideado. En lugar de tener fe en su habilidad como esclavista, simplemente no tenía a nadie más con quien compararlo. E incluso Elsa podía estar de acuerdo en que era necesario que ella permaneciera oculta por el momento. Al menos, siempre y cuando no pudiera obtener una lectura clara de cómo surgirían las hermanas Featerrun. Oliver, sin embargo, esta vez fue definitivamente el más largo que has estado fuera. Elsa emoticonó cara triste de hecho. Fue alrededor de medio año, supongo. Era un lugar agradable. Oliver, me di cuenta. También has estado emitiendo un aire un poco diferente, ¿verdad? Como debería decir esto, rápidamente te has vuelto mucho más femenina. Mirando a Elsa mientras estaba sentada con un vendaje ligero en la cama, Oliver expresó su evaluación. En su mirada, no había ningún matiz malvado de hombre. Lo que estaba presente, sin embargo, era el ojo puro de un crítico, la mirada de un negrero que tasaba su mercancía. En comparación con cuando conoció a Oliver, Elsa había crecido bastante. Su espalda, brazos y piernas habían crecido desde entonces, y su pecho y glúteos habían alcanzado un grosor más femenino. Y en los días que había pasado en esa mansión Featerrun, Elsa se había convertido en una existencia más diabólica. Teniendo en cuenta los deberes de las hermanas Featerrun, una excelente apariencia física era una de sus cualidades necesarias. La calidad de la apariencia de uno tendría influencia sobre el éxito de una misión. Para sacar a relucir el descuido de un oponente, era un arma importante. A partir de entonces, las Featherman Sisters se prepararon con hermosos rasgos. Oliver. La mejor de las suertes. Es bastante preocupante que no tengas una perspectiva para el futuro, pero ¿qué tal si adoptamos el enfoque constructivo de que se han eliminado todas y cada una de las restricciones? Entonces, Elsa, ¿qué debo hacer? Oliver, como dije, no te alojarán en la tienda. Dicho esto, tampoco te detendré. Siéntase libre de dar un paseo por la ciudad. Aunque tampoco me importaría si desaparecieras así. Elsa, tenga la seguridad. Volveré antes de que oscurezca. Por supuesto, Elsa al menos podía entender el sarcasmo de Oliver, pero no se detuvo en ello. Con un suspiro audible, Oliver se puso de pie y comenzó a prepararse para salir. Elsa, ¿a dónde vas? Oliver, afortunadamente, los esclavos que tenía en stock se han agotado. Voy a ir a la próxima media y... Me han invitado a un banquete. Voy a tener una pequeña charla con algunos clientes valiosos. Por favor, coma como mejor le parezca. Mientras decía eso, Oliver sacó una bolsa de dinero de su bolsillo y se la arrojó. Una vez que lo atrapó, pudo decir cuánto dinero había dentro por la sensación en sus palmas. Ciertamente no era una cantidad de dinero que debiera entregarse indefensa a un esclavo. Oliver, de cualquier manera, no es como si fueras a usarlo. Elsa, supongo que sí. Como era de esperar, realmente me conoces bien. Oliver, por favor, comportarse, tú mismo. Con la ira aumentando en respuesta a su sarcasmo, Oliver se alejó pesadamente a grandes zancadas. Al despedirlo, Elsa se encogió de hombros. Luego, mirando por la ventana, comprobó la sensación de la pequeña bolsa en su mano. Oliver había dicho todo eso, pero realmente parecía que quedarse adentro todo el día podría no ser lo mejor para ella mentalmente. Elsa, supongo que daré un paseo por la ciudad por primera vez en mucho tiempo. 5. La capital de los campos de nieve de Inorandum era una de las grandes ciudades pertenecientes al reino sagrado de Gusteco. En Gusteco, donde la gran mayoría de la nación estaba incrustada en permafrost, las nevadas estaban presentes en diversos grados.
Ignorandum se consideraba una región en la que la nieve soplaba con especial violencia dentro de la ciudad, y mientras que en otras ciudades era posible ver más o menos el suelo debajo de la nieve despejada, aquí no existía tal fenómeno. Sin embargo, Ignorandum se construyó sobre una tierra sagrada mucho más grande que cualquier otra ciudad, una ciudad de un entorno que existía en un estado de estancamiento sin fin como resultado del frío extremo. Los días en los que el clima era templado solo experimentaban una ligera caída de nieve, por lo que los habitantes que se habían acostumbrado a menudo lo tomaban como una oportunidad para salir al exterior. Hoy, el clima también estaba en esas condiciones. Elsa, parece que hoy hace calor, así que hay mucha gente alrededor. Paseando por la calle pisada por la nieve, Elsa exhaló un suspiro blanco mientras observaba a la bulliciosa multitud. Dado el raro clima cálido, muchos vendedores ambulantes estaban haciendo negocios. Solo se instalaron en lugares donde brillaba el sol, por lo que Elsa, encantada por la atmósfera gangosa de los puestos de comida, satisfizo su estómago vacío. Salsa vertida sobre la carne ensartada por una varilla de acero, fue una comida abundante asada por una poderosa llama. Atraída por la erupción de llamas en el puesto, Elsa había comprado varias brochetas y se las había comido mientras caminaba. Mientras profundizaba, reflexionaba sobre su curso para el futuro. En su mayor parte, Elsa estaba preocupada por lo que estaba por venir y buscó algunas señales sobre lo que debía hacer. Elsa, bueno, pase lo que pase, pasa. Pero también abandonó esas preocupaciones de inmediato, por lo que no continuó por mucho tiempo. Mientras Elsa caminaba de esa manera, notó que había varias personas mirándola. Rastreando las miradas hasta su origen, descubrió que los que la miraban eran un grupo de hombres comunes. Olfateando que las miradas eran algo lujuriosas, Elsa se lamió la salsa de los labios. Nunca se había preocupado realmente por esas cosas en el pasado, pero parecía que su yo actual era extremadamente cautivador a los ojos del sexo opuesto. ¿Fue quizás por su crecimiento, o fue por su entrenamiento como Featerron? Elsa, cuando doy un paso atrás para pensarlo, actualmente estoy en una posición en la que me persiguen. Puede que hubiera sido mejor para mí usar una capucha para ocultar mi rostro. Eso le recordó que antes de partir, Oliver había preparado una vistosa exhibición de opciones de ropa para Elsa, y entre ellas había una bata con capucha. Sin embargo, dado que parecía hacer un poco más de calor hoy, había ignorado descuidadamente esa consideración. Elsa, habría sido más rápido si me hubiera persuadido. Y, empujando la responsabilidad a otra persona, Elsa caminó hacia un callejón con un piso frío y glaciar. Procediendo por una dirección menos popular por su cuenta, se encontró en un callejón sin salida y se dio la vuelta. Luego, Elsa, creo que es de mala educación perseguir a una chica solitaria con una gran pandilla. ¿Quizás tienes algún negocio conmigo? Mientras Elsa preguntaba así, ante ella había 5 hombres que habían entrado en el mismo callejón. Por su atuendo, podía decir que no eran personas cuyas ocupaciones operaban a la luz del día. Tal vez porque estaban sorprendidos de que Elsa hubiera notado que la seguían, no pudieron ocultar su desconcierto al hacerse la pregunta. No, había un solo hombre que no se inmutaba. Hombre, pensar que me atraparían siguiendo a este tipo de chica, supongo que realmente he perdido el contacto. Elsa, ¿es así? No creo que sea tu culpa. Esos otros Oni y Sans te delataron. Si tuviera que explicar qué Oni y San era, ¿causaría una ruptura en su camaradería?, me pregunto. Hombre, a nada de eso, tu preocupación no es necesaria. Así que aquí está la cosa. El hombre que no había vacilado probablemente era algo parecido a una figura de hermano mayor entre los hombres. Barbudo y de alta estatura, miró desde arriba a Elsa, que estaba de pie tranquilamente. Hombre, Lassie, ¿conoces a Oliver Zapps? No. Elsa. Me pregunto cuál sería la mejor respuesta aquí. Otro hombre, perra, responde a la pregunta del hermano. Si no, Gabe. Elsa no sabía cómo responder a la pregunta del hombre barbudo, por lo que en un intento de instarla, uno de los hombres había perdido los estribos,
solo para ser golpeado en la mandíbula por el puño del hombre barbudo. Mordiéndose la lengua de manera contundente, se encogió de miedo mientras se derramaba sangre. Hombre, en este momento, estoy hablando con la chica. Conoce tu maldito lugar. Golpeando a su subordinado acobardado en la cabeza, el hombre barbudo se disculpó con Elsa con un lo siento. Hombre, mis más sinceras disculpas por seguirte y por la falta de disciplina. Y sé que estás involucrada con esa perilla de Oliver, muchacha. Te vi salir de su lugar. Elsa, oh, Dios mío, así que lo golpearon sin razón. Pobrecito. Hombre, te lo ruego. No digas eso, ¿verdad? Bueno, entonces, en asuntos más importantes. Muchacha, ¿eres tú y Oliver los únicos que viven allí? Sin entender la intención detrás de la pregunta, Elsa frunció el ceño. Cuando el hombre barbudo fue testigo de su reacción, comenzó a frotarse la cabeza calva. Hombre, puede sonar un poco patético, pero la verdad sea dicha, un esclavo comprado a Oliver se ha escapado. Y, sin ningún lugar a donde ir, pensé que él sería el primer lugar al que recurriría. Elsa, esa es una historia bastante extraña. Si un esclavo ha huido de su comprador, ¿no trataría también de huir de su esclavista? Para ellos regresar sería... Hombre, verás, Oliver tiene un poco de reputación por recuperar acciones que regresan. El sentido común de otros esclavistas no se aplica a él. Lassie, también deberías tener eso en cuenta, ¿verdad? Con un solo ojo cerrado, una sonrisa espantosa apareció en el rostro del hombre barbudo. Cualquier persona común se habría sentido abrumada por esa mirada y habría retrocedido, pero desafortunadamente, no fue más que una brisa refrescante para Elsa. Sea como fuere, era difícil disputar el punto del hombre barbudo. Parecía que esta persona estaba bien informada sobre los rumores sobre Oliver, por lo que no tendría sentido engañarlo con mentiras. Cuando llegó el momento, lo único que Elsa pudo hacer fue: Elsa, he entendido el problema con Oliver. Solo que no había nadie en la casa más que yo. Oliver también ha salido, por lo que está completamente desatendido. Hombre, ¿realmente puedo creer eso? Elsa, si no me crees, ¿por qué no vienes y echas un vistazo adentro? Esta vez, fue el hombre barbudo quien se sorprendió ante la propuesta de Elsa. Sin embargo, desde la perspectiva de Elsa, el contenido de estas acusaciones no estaba presente en sus recuerdos, por lo que no sintió ningún dolor particular en sus entrañas por ser investigada. Oliver probablemente se enojaría si descubriera que ella trajo gente a su casa mientras él estaba ausente, pero como ella estaba aclarando acusaciones innecesarias hacia él, no tendría derecho a quejarse. Hombre, entonces, ¿qué tal si acepto esa oferta? Es un salvavidas que estés tan dispuesta a ayudar, muchacha. Elsa, una actitud cooperativa es importante, después de todo. Entonces, tendrás que ayudarme la próxima vez, ¿verdad? Hombre, incluso tienes algunas agallas, te lo daré. Eres hermosa, y estos jóvenes deberían seguir tu ejemplo. Mientras el hombre barbudo comprobaba con sus hombres, no es eso correcto, muchachos, no pudieron hacer nada más que afirmarlo en voz baja. Sin embargo, Elsa no tenía forma de conocer la desgracia de ser golpeada y luego decirle que siguiera el ejemplo de una niña. Elsa, bueno, emplear la violencia para reformar a alguien no es más que una cuestión de rutina. Yo también lo he experimentado. Hombre, ahora lo has hecho, muchacha. Sin embargo, realmente no puedo ver a esa perilla de Oliver como el tipo de persona que hace tal cosa. Elsa, sucedió en otro lugar. Incluso me cortaron la cabeza una vez. Hombre, baja jajaja. Malditamente fantástico. Tal vez pensando que era una broma, el hombre barbudo se golpeó las rodillas y soltó una carcajada. Hombre, bueno, entonces, lidera el camino. No te preocupes, una vez que podamos demostrar que tus palabras son ciertas, muchacha, nos retiraremos de allí. Elsa, sí, de hecho. Me alegro de que lo hagas. Muy bien, ¿nos vamos? Con eso,
Elsa se llevó a los hombres con ella y regresó al camino que conducía a la casa de Oliver. Luego, llevando a los hombres a la casa, demostraba que el esclavo que buscaban no estaba allí y luego los ponía en camino. Hombres. Elsa, oh, Dios mío. En la habitación de Oliver, se encontraron con una chica de cabello blanco encogida en la cama. Naturalmente, eso era algo que ni siquiera Elsa había esperado. Sin embargo, estos hombres no vivían en un mundo tan ingenuo como para prestar oído abiertamente a tal excusa. De ahora en adelante. Elsa, digamos que ambos tuvimos mala suerte. Antes de que el hombre barbudo pudiera sacar su daga, su mano fue atravesada por una brocheta de metal. Inmovilizando el brazo de su oponente contra la pared, la larga pierna de Elsa le dio una poderosa patada en la cabeza al hombre barbudo. Con los ojos en blanco, el hombre barbudo perdió el conocimiento. Al ver que la figura de su hermano mayor era tratada en un instante, los hombres se sacudieron de la misma manera que lo habían estado en el callejón. Elsa, realmente me siento mal por esto. Entonces, la muestra de violencia de Elsa sumió hasta la última de las conciencias de los hombres en la oscuridad. 6. Sean nobles, sean caballeros, sean clérigos. Se requería un talento para sonreír en el panorama social, y dio la casualidad de que Oliver tenía un don innato para ello. Oliver, saludos, mucho tiempo sin verte, ¿cómo te ha ido en la pierna desde entonces? El trabajo ha ido a la perfección. Gracias a ustedes, las solicitudes entrantes no han tenido fin. Oliver, por supuesto, asegúrate de llamarme cada vez que encuentres la oportunidad. Abramos una botella de algo especial. Era natural cambiar de tema dependiendo de con quién estuviera hablando, pero además de eso, Oliver incluso alteró la naturaleza de su sonrisa. A veces para tranquilizar a la otra parte, a veces para superar imprudentemente a la otra parte, a veces para parecer lleno de confianza, se metía profundamente en los corazones de cada persona con la que hablaba. Una sonrisa que cumplió los deseos de la otra parte, fue el notable talento que Oliver poseía como esclavista, traficantes de esclavos y reuniones sociales llamativas. Algunas personas pueden tenerlas. Impresiones exactamente opuestas de esos términos, pero como cualquier otro negocio, el éxito se determinaría en función de que tan bien conectado estuviera uno. Sin mencionar que Oliver solo haría negocios con personas que eran más ricas que él. Más bien, solo podría llamarse natural que se presentara de manera proactiva en este tipo de lugares. Sin embargo, Oliver, supongo que hoy es un poco un fracaso. Mirando la fiesta de bebida formalmente designada como buffet, Oliver susurró en voz baja en su boca. Ni la reunión social ni el abastecimiento habían dado ningún resultado. Había ido hablando con muchos de los comerciantes con los que estaba familiarizado tratando de abastecerse de nuevos esclavos, pero no había podido encontrar ningún candidato de calidad. Los requisitos de Oliver eran que brillaran una vez pulidos. Entonces, se canceló el abastecimiento para hoy. Por otro lado, era difícil decir que las personas en la reunión social eran socios comerciales prometedores. En el mejor de los casos, estaba teniendo conversaciones o charlando con clientes conocidos. Hoy se reunieron muchas personas involucradas con la iglesia de Gustecan. Fue la iglesia del Santo Rey la que prohibió la esclavitud, por lo que no pudieron discutir abiertamente el asunto. Después de disfrutar de una cantidad moderada de conversación y alcohol, Oliver planeaba irse bastante temprano. En parte debido a su sensibilidad profesional como esclavista, pero también porque estaba preocupado por la bomba que había dejado en casa. No sabía cuándo explotaría esa bomba, ni qué quedaría atrapado en la explosión. Oliver, te lo ruego, por favor compórtate durante medio día. Tú por ahí. Con la mente preocupada por Elsa, la reacción de Oliver ante la repentina presencia se retrasó. Mirando apresuradamente a la persona que lo había llamado, Oliver intentó sonreír. Frente a las cuencas vacías de los ojos del que estaba parado allí, Oliver recuperó el aliento. Oliver. Ha pasado un tiempo.
Veo que no has cambiado mucho desde entonces. Sin embargo, ese estancamiento fue solo un momento. Oliver inmediatamente recobró el sentido y forjó una sonrisa. Luego, recordó todo lo que tenía en mente con respecto al hombre ante sus ojos, el nombre del hombre afiliado a la iglesia de Gustekan. Oliver, Oloseo-sama, muchas gracias por tu patrocinio el otro día. Efectivamente, era Oloseo. Oloseo Featerrun. Como alguien involucrado con la iglesia de Gustekan, era una persona que parecía tener una posición adecuada. Una vez fue cliente de Oliver, nada menos que el comprador de Elsa. Con Oloseo justo delante de él, el corazón de Oliver se impregnó de confusión. Elsa lo había dicho. Que debido a que su comprador había tenido su desgracia, había regresado con Oliver. Entonces, ¿por qué Oloseo estaba parado aquí vivo y bien justo delante de Oliver? Oliver, ¿puedo preguntar cómo van las cosas? ¿Te está sirviendo bien? Sin embargo, Oliver reprimió las dudas en su mente y habló de manera indiferente. Estaba tratando de determinar cómo reaccionaría la otra parte en respuesta a eso. HK. De hecho, hubo una reacción. Sin embargo, no fue Oloseo quien mostró una fuerte reacción a eso, sino la joven de cabello azul y vestido azul que esperaba a su lado, también reconoció a esta persona. Esta chica también había acompañado a Oloseo cuando había venido a recoger a Elsa. La joven de apariencia encantadora miraba a Oliver con una mirada terriblemente atroz en sus ojos. Si el odio era un vehículo de calor, habría sido suficiente para incendiar a Oliver. Esa furia era lo suficientemente violenta como para hacer que uno pensara eso. Oloseo está llevando a cabo el deber de Featerrun. Ergo, mientras Oloseo continuaba así, su respuesta se retrasó solo por un momento. Descifrando esas palabras como una indicación de cómo estaba trabajando Elsa, Oliver reparó sus emociones. Oliver, bueno, eso es lo más importante. También me siento aliviado de que haya sido una transacción beneficiosa, ¿qué te parece? Si alguna vez tiene otra oportunidad, considere usar nuestros servicios nuevamente. Oloseo, lo tendré en cuenta, esta vez fue un trabajo bien hecho. Sin dejar nada más que esas palabras, Oloseo le dio la espalda a Oliver de manera seca. Si se tratara de una negociación comercial, Oliver habría lamentado su fracaso, pero la interacción iniciada por Oloseo hace un momento estaba destinada a ser una pregunta principal. De ninguna manera buscó más tratos con Oliver. Como prueba de ello, la chica que lo acompañaba no cesó su mirada llena de odio hasta el final del final. Oliver, los engañé de inmediato, pero ¿qué tipo de error había perpetrado Elsa en la morada de Oloseo? Para empezar, Oloseo debería haber encontrado su desgracia según la historia que había escuchado. Incluso si era con esa impresión inalterada de mala salud y cuencas oculares inquietantes y vacías, Oloseo estaba inconfundiblemente vivo. Una clara contradicción con el testimonio de Elsa. Oliver, y justo cuando pensé que ya era lo suficientemente deprimente. Si había gente buscando el paradero de Elsa, Oliver también tenía la necesidad de pensar en su curso futuro. Este era el reino sagrado de Gusteco, una tierra donde la gente vivía bajo el nombre de la iglesia de Gustekan. Después de todo, las chispas de conflicto y todo eso contra las autoridades en la iglesia del Santo Rey no se incluyeron entre los felices planes de Oliver para el futuro. 7. Elsa, oh, bienvenido a casa. Has vuelto más rápido de lo que pensaba. Saludando a Oliver cuando regresó apresuradamente a casa después de salir temprano de la reunión, Elsa habló con calma. Enfrentado a una actitud que realmente hacía que pareciera que no pasaba nada, Oliver esperaba que lo que había estado presenciando por un momento fuera solo una ilusión óptica. Sin embargo, ese nunca podría haber sido el caso. Simplemente, esta joven llamada Elsa, era una niña capaz de mantener la calma en medio de una miserable escena de sangre. Oliver, WHWHWH va. En el momento en que abrió la puerta de su propia casa,
sus fosas nasales fueron asaltadas por el hedor de la sangre, lo que le dio a Oliver una premonición muy desagradable. Aunque no era muy fuerte físicamente, Oliver llevó una vida como esclavista. En este vecindario, no podía permanecer completamente alejado de la violencia. El mal olor de la sangre, aunque asqueroso, era algo que experimentaba todos los días. Sin embargo, nunca en cantidades tan copiosas. Los cadáveres apilados de varios hombres también. Elsa, no te lleves la impresión equivocada. No los he matado. Todos han sido noqueados. Oliver, ahora me he quitado un peso de encima. Tengo tranquilidad ya que no los mataste. ¿Es eso lo que querías que dijera? ¿Cómo terminó así? En solo medio día, ¿cómo terminó así? La razón por la que Oliver se había apresurado a regresar a casa era para interrogar a Elsa sobre los detalles relacionados con Oloseo. Sin embargo, esta montaña de hombres desconocidos le había robado a Oliver cualquier compostura que pudiera haber tenido. De todos modos, quería que los problemas dejaran de aparecer en su camino uno tras otro. Oliver no era más que un hombre común, y no tuvo más remedio que tratar con ellos uno por uno. Oliver, Elsa, ¿quiénes diablos son estos tipos? ¿Los recogiste en alguna parte? Elsa, ¿quién sabe? Realmente no tengo ni idea. Por eso. Oliver, ¿por eso? Elsa, creo que sería mejor preguntarle a la chica que parece que lo sabría. Diciendo eso, Elsa hizo un gesto con la barbilla hacia una esquina de la habitación, hacia el lado directamente opuesto a donde se habían amontonado los hombres. Siguiéndolo, Oliver se sorprendió cuando sus ojos vieron lo que había allí. Después de todo, sentada allí mientras abrazaba sus rodillas, estaba la figura de una joven de cabello blanco. Y esa chica llevaba la marca del reconocimiento en los recuerdos de Oliver. Después de todo, esta chica era anteriormente su mercancía. Oliver, Tatiana, ¿por qué estás en un lugar como este? Chica, HK. Al gritar su nombre, la chica de cabello blanco, Tatiana, levantó la vista. Las lágrimas llenaron los ojos de la joven y saltó al pecho de Oliver. Rápidamente atrapando su cuerpo ligero, Oliver le dio una palmada en la espalda a la niña. Oliver, se suponía que había sido acogido por la casa Alexandra hace un mes. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Elsa, parece que esa chica se había escapado y estas personas la estaban persiguiendo, ¿sabes? Debe haber no tenido a nadie más a quien recurrir, por lo que huyó a tu casa. Oliver, estos tipos estaban detrás de Tatiana. Elsa, como se esperaba del receptor de las acciones que regresan. Supongo que no soy el único que regresa. Oliver, has mezclado esas palabras con demasiado veneno para que sea irónico. Tatiana sostenida en sus brazos, Oliver volvió sus ojos hacia el grupo de hombres colapsados. Habiéndose desmayado, con los ojos en blanco, estos hombres eran personas de las que Oliver no recordaba. Al percibir eso, Elsa le dijo espera un poco a Oliver y se dirigió al segundo piso. Después de un rato. Elsa, ¿qué pasa con esta persona? ¿La reconoces? Y, arrastrado por Elsa, era un hombre con una barba bien cuidada. En cuanto a lo que el hombre había pasado arriba, había moretones esparcidos por su rostro, y a través de su mano estaba perforada una brocheta de metal de un vendedor de comida. Sin embargo, incluso en un estado tan maltratado, Oliver podía comprender de cerca las características del hombre. Oliver, eres el tipo de la casa del Exansan, entonces, el asunto de la fuga de Tatiana es... Hombre, es cierto. Me habían ordenado que trajera a la chica de vuelta, pero, esta muchacha de aquí se interpuso en mi camino, como puede ver. Con la respiración débil, el hombre barbudo cayó lánguidamente de rodillas. Oliver no había sido muy consciente de ello, pero parecía seguro que había sido Elsa quien había golpeado al hombre barbudo y a sus hombres. ¿Desde cuándo se volvió tan fuerte? Al encontrarse con la mirada de Oliver, cargada con tal pregunta, Elsa simplemente inclinó la cabeza como si dijera: Oliver, de todos modos, he entendido la situación.
Veamos. Así que Tatiana huye del ex-San y Elsa golpea a los tipos que fueron enviados a perseguirla. ¿Eso es cierto? Hombre. Sí, eso es todo. Elsa, parece que sí. Era normal que Elsa hablara de asuntos en los que estaba directamente involucrada como si fuera un tercero, pero en este caso había un tema separado. Oliver, en ese caso, Tatiana. ¿Por qué decidiste huir? Tatiana. Oliver, Tatiana. Al escuchar la pregunta de Oliver mientras la sostenían en sus brazos, Tatiana no respondió. No, ella no pudo responder. Sospechando de esto, Oliver se arrodilló para alinearse con la altura de la mirada de Tatiana. Luego, mirándola directamente a los ojos. Oliver, Tatiana, quítate la ropa y muéstramelo. Justo en este instante. Tatiana. Habiendo recibido instrucciones, Tatiana se quitó en silencio la mera camiseta blanca que había estado usando. En este país helado, usar una sola capa de ropa ya era lo suficientemente lamentable, pero su piel lo superaba en un grado severo. Sobre la piel bronceada de Tatiana estaban talladas innumerables heridas en lugares típicamente invisibles. Esos no habían estado presentes hace un mes, cuando entró en el stock de Oliver. En otras palabras, estas heridas suyas sin duda le habían sido dadas en el último mes. Oliver. He sido un tonto terrible. Soy un maldito fracaso de esclavista. Pensando que el ojo que había tenido para este tipo de cosas se había deteriorado, Oliver se disculpó con Tatiana, abrazándola. Sostenido en su pecho, incapaz de soportarlo, lágrimas llorosas comenzaron a brotar de los ojos de Tatiana. Oliver había hecho todo lo posible para garantizar el cuidado adecuado para que tales cosas nunca ocurrieran. Pero, esta era la realidad. Su error había infligido heridas despiadadas en el cuerpo y la mente juveniles de Tatiana. El hecho de que ella no pudiera hablar atestiguaba las cosas horribles por las que había pasado. Oliver. Tendré esto resuelto. Elsa, ¿cómo? Oliver, ¿qué puedes hacer? Oliver, si lo menciono, a la asociación. Levantando la cabeza, Oliver respondió a la pregunta. Sin embargo, cortó sus palabras a mitad de camino. Es algo natural. Convencer a otros de palabras en las que uno no creía estaba destinado a resultar una hazaña difícil. Mucho menos cuando era este esclavo defectuoso de cabello negro, que podía olfatear agudamente las mentiras de los demás. Elsa, puedo silenciar a todos los perseguidores, pero aún así, estás bastante acorralada. Mirando hacia el hombre barbudo y sus hombres, Elsa hizo un comentario cínico sobre la situación de Oliver. En realidad, si Elsa ya hubiera preparado las cosas hasta este punto, no sería difícil para ella silenciar a los perseguidores, es decir, el hombre barbudo y su compañía. Sin embargo, también era cierto que entonces se convertiría en un punto muerto. El comprador de Tatiana fue Haken Laxent, descendiente de un linaje que había servido como figuras destacadas en la iglesia Gustecan durante generaciones. Desde el principio, nunca había considerado entablar negociaciones igualitarias con un esclavista, pero habría sido imposible para Oliver simplemente aceptar tal situación y permitir que el daño le sucediera a los esclavos. Oliver, a mi manera, nunca perdonaría tal cosa. Elsa, Fufu, entonces, ¿qué harás? Dando un paso adelante, Elsa miró a Oliver a la cara, como si lo estuviera probando. En esos iris negros absorbentes, había un cierto matiz de anticipación esperando la decisión de Oliver. Estaba esperando que Oliver le dijera qué hacer. No sabía si era por buena voluntad, o por obligación, o si era por simple capricho. No lo sabía, pero ciertamente no le gustaba cómo ese rostro remilgado de ella lo dejaba completamente derrotado. Oliver, hemos estado hablando de mí, pero, Elsa, también tienes algunos perseguidores pisándote los talones. Elsa, oh, Dios mío, estamos hablando de mí ahora. Además, los perseguidores. Oliver, en la reunión de la noche, el hombre que te había comprado estaba presente,
acompañado por una chica. Había considerado que podría haberlo confundido, pero eso sería impensable. No hay forma de olvidar a un hombre que se destaca como él. Mientras decía eso, Oliver se golpeó los párpados con los dedos. Eso probablemente había hecho que la idea de la falta de ojos de Oloseo llegara a Elsa. Elsa. Al escuchar esas palabras, Elsa, por primera vez desde que regresó aquí, expresó desconcierto. Oliver, Elsa. Elsa. Nada, solo pensé que era un poco extraño, pero lo he resuelto. Además, tal vez, nuestros dos problemas podrían resolverse al mismo tiempo. Oliver, ¿qué quieres decir? Las palabras imprevistas de Elsa hicieron que Oliver levantara las cejas con sorpresa. Ante Oliver, Elsa sonrió mientras colocaba sus manos juntas frente a su pecho. Elsa, ¿quieres arreglar las cosas con alguien que hirió a su propio esclavo? Quiero tener una charla tranquila con las personas que me persiguen. Creo que podemos avanzar en esos objetivos al mismo tiempo. Oliver. Entonces, ¿me dejarás escuchar el cómo? Tragando saliva, Oliver prestaría atención a la propuesta de Elsa, la chica de negro. Mientras escuchaba el juicio rápido de Oliver, la sonrisa de Elsa se hizo más profunda y asintió. Luego, mientras sonreía, habló. Elsa, es simple, de verdad, Oliver, véndeme a ese mal cliente. 8. Desde el principio, no había tenido entusiasmo por la misión en este día, no, en el sentido de no tener entusiasmo, no era un asunto limitado a este día. Últimamente. Dorotea no tenía entusiasmo por las misiones, ni siquiera por vivir su propia vida. Y, sin embargo, la razón por la que Dorotea continuó desempeñando sus deberes como hermana Featerron fue porque era el único medio por el cual podía dedicarse a Oloseo Featerron, quien había cambiado su vida. Asesinada a manos de Elsa, nunca más podría intercambiar palabras con Oloseo. Como benefactora de Dorotea, fue su padre adoptivo insustituible. Sin embargo, las hermanas Featerron habían encubierto su muerte y continuaban con sus actividades, fingiendo que Oloseo todavía estaba vivo. Dorotea no pensaba muy bien de esto, pero no era como si no entendiera la insistencia de Sitonia, temiendo el final del destino que esperaba a las hermanas Plumas que habían perdido el patrocinio de Oloseo. Por supuesto, si su reputación se comparaba con la vida de Oloseo, Dorotea ni siquiera necesitaría ponerlos en los platos de una balanza. Sin embargo, si se trataba de un acto que se producía a costa del prestigio de Oloseo, dudaría en hacer algo precipitado o ciego. Oloseo había sido asesinado por Elsa, una muñeca maldita cuyos hilos eran movidos por él. Cualquiera que haya sido la realidad, si se supiera que fue asesinado por su propia herramienta, el prestigio de Oloseo se desplomaría en picado. Todo el mundo lo reprendía con risas desdeñosas, olvidando sus actos meritorios, y arrojaba su memoria a un lado del camino. Porque Dorotea, con todo el amor y respeto que tenía por Oloseo, no podía soportar tal humillación. A partir de entonces, la vida de Dorotea perdió su color y los días pasaron sin sentido. El encubrimiento de la muerte de Oloseo estaba siendo encabezado con éxito por Sitonia. Gracias a sus esfuerzos, las actividades de las Fatherland Sisters continuaron sin cambios. La frecuencia con la que Dorotea era llamada a misiones aumentó, ya que se la encontró útil gracias a su apariencia efímera. En comparación con antes, era irónico que el secreto del éxito fuera en realidad abstenerse de correr en círculos tratando de producir resultados. Dorotea. En cualquier caso, contrariamente a esos sentimientos de Dorotea, la misión de este día se cumplió. El mundo a los ojos de Dorotea había perdido todo ardor y matiz. Entendió que Sitonia y las otras hermanas no deseaban vengarse de Oloseo tan desesperadamente como ella. Para corroborar eso, en lugar de centrarse en la casa de Elsa, la asesina de Oloseo, estaban asignando fuerza a la preservación de las hermanas Featerron. Para empezar, el afecto de Dorotea hacia su padre adoptivo era mayor que el de cualquier otra persona. Ninguno de ellos amaba realmente a Oloseo. Ella, y solo ella, era la hija de Oloseo. Así,
Habiendo perdido tanto el camino hacia adelante como el camino de regreso, Dorotea se transformó en nada más que un cadáver viviente sumergido en sus recuerdos. Un cadáver que, repitiendo hasta la saciedad los pocos recuerdos que compartió con Oloseo, calentó su corazón helado. Por eso. Ha pasado un tiempo, ¿no, Dorotea? ¿Has estado bien? Recibida de tal manera que llegó a las instalaciones de su misión, un color vibrante impregnó su visión por primera vez en mucho tiempo. 9. Aiken Lexant había sido en realidad un hombre bastante fácil de usar. Como muestra de disculpa, el esclavista que le había vendido un esclavo que se había escapado ahora le obsequió con un hermoso esclavo de cabello negro. Ahora alojado con un esclavo de mucha más calidad que el anterior, el hombre había puesto demasiada fe en su fortuna. Al entrar en posesión de un esclavo hermoso y obediente, Aiken perdió toda moderación, como para proclamar que existía en el pináculo del esplendor en este mundo. En una legendaria juerga de derroche, casi la mitad de los activos de la casa Lexant, que había heredado, se habían desperdiciado en una cantidad trivial de tiempo. La casa Lexant era un clan prestigioso que ocupó un puesto importante en la iglesia del Santo Rey durante generaciones, y se había decidido que en un futuro cercano, Aiken asumiría un papel en la iglesia de Gustekan. Sin embargo, aunque el destino de un noble libertino, una persona a la que se le prometía tal futuro estaba destinada a tener muchos enemigos. A través de esta juerga de gastos a corto plazo, se habían desbordado. Absorto en un placer miope, Aiken no prestó atención a ninguna de las advertencias de quienes lo rodeaban mientras pasaba sus días en ociosas diversiones. En última instancia, terminó siendo abandonado por la iglesia del Santo Rey. Era considerado como un veneno potencial para la iglesia de Gustekan si se le mantenía con vida. Aquellos que habían sido considerados como tales, ya no podían vivir en el reino sagrado de Gusteco. Ergo, para significar el final de los días de indulgencia libertina de Aiken Lexant. Terminaste siendo enviado aquí a esta mansión, ¿verdad? Mirando a Dorotea, congelada en estado de shock justo delante de ella, Elsa sonrió dulcemente. El escenario se instaló en la residencia privada de Aiken Lexant. Los alrededores, una fila de estantes que almacenaban muchos libros en los que el señor de la mansión ni siquiera fingía mostrar interés. Originalmente, la casa Lexant era responsable de mantener registros sobre los sacramentos de la Iglesia del Santo Rey, pero en la actualidad, ese deber se había reducido a una mera formalidad. El trabajo colectivo de su clan durante todos estos años fue algo que Aiken no tuvo en cuenta. Por lo tanto, al elegir este lugar como escenario para su reunión con sus hermanas, Elsa no engendró ni la más mínima vacilación. Efectivamente, el tan esperado reencuentro con sus hermanas. Con respecto a las misiones de las hermanas Featerrun, Elsa conocía el panorama completo. Entendió que si podía crear una existencia que la iglesia Gustekan encontrara problemática, serían desplegados en la escena. Por esta razón, había aprovechado las formas libertinas de Aiken Lexant. Dorotea. ¿Qué y? Con una mirada fija en el rostro de Elsa, de la garganta de Dorotea escapó una voz ronca, un timbre nostálgico en sus oídos. Precedida por su caprichosa confusión, sonó una voz que sus otras emociones no lograron alcanzar. Escuchando, Elsa inclinó lentamente la cabeza por un margen. Bueno, era una pregunta bastante vaga. ¿Por qué había hecho algo así? ¿Por qué la había esperado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Elsa, supongo, porque esta fue la forma más rápida en que pude charlar con ustedes. Dorotea. Elsa estaba desesperada cuando huía, así que no sabía dónde estaba la mansión. Es por eso que no he aparecido allí desde entonces, ¿verdad? Sin ninguna forma de ponerme en contacto, terminé seleccionando este tipo de método indirecto. ¿Estás sorprendido? La existencia de las hermanas Featerrun era atesorada, la misma oscuridad albergada por la iglesia del Santo Rey. En consecuencia, nadie conocía el paradero de la tierra sagrada en la que vivían. Era un secreto tal que ni siquiera podía descubrirse mediante el uso de las conexiones personales de Oliver. Por lo tanto,
Elsa inmediatamente renunció a la búsqueda de la tierra sagrada. Después de todo, su objetivo no estaba dentro de la tierra sagrada en sí, sino con las hermanas que vivían allí. Dorotea. Aún mirando a Elsa, Dorotea mantuvo su silencio. Solo que, por lo que Elsa pudo ver de la furia que se agitaba en sus ojos, el hecho de que no era vacilación hacia la pregunta era evidente. La furia que se agitaba dentro de Dorotea, su identidad era la de un claro odio. Dorotea, Elsa. Elsa. ¿Me extrañaste? Dorotea, HK. Tan pronto como inclinó la cabeza ante la hostilidad y pronunció una declaración desprovista de intenciones provocadoras, Dorotea desapareció. No, había tomado una postura baja, apuntando a Elsa mientras la cargaba. Detrás de su vestido azul, rápidamente desenvainados, había dos largas agujas. Juntándolos mientras cargaba, Dorotea los transformó en enormes tijeras. Habiendo cortado grandes cantidades de carne y sangre, estas grandes tijeras poseían un filo que incluso Elsa había probado una vez. Blandiendo eso, Dorotea cargó con los ojos empapados por intenciones asesinas. Mientras Elsa disfrutaba de ese odio malévolo hacia la quinta hija de las hermanas Featerron, se inclinó y saltó del escritorio. Luego, una vez que aterrizó suavemente en el suelo con la punta de los dedos de los pies. Elsa, yo también te extrañé. Inmediatamente después, las fisuras que ya habían estado presentes en el piso se expandieron y la biblioteca se derrumbó repentinamente. Dorotea, ¿qué? Elsa, es por eso que fui minuciosa en mis preparativos para ello. La voz de Dorotea, cubierta de asombro, se superpuso con la voz consciente de Elsa. Habiendo perdido el equilibrio de la nada, Dorotea no podía hacer nada ya que estaba envuelta por la sensación de estar suspendida en el aire. Si hubiera sido Ornea, probablemente habría podido romper el punto muerto usando su kusari-fundo de alguna manera. Sin embargo, tal cosa sería difícil con las grandes tijeras de Dorotea. Con toda honestidad, a pesar de que era posible convocar a las hermanas Featerron, Elsa no tenía forma de predecir quién emprendería la misión. Por eso, siendo Dorotea quien no pudo lidiar con esta situación, fue el resultado de que la suerte de Elsa había ganado. Así, siendo Dorotea la menos capaz de hablar las cosas, fue el resultado de que la suerte de Elsa se había podrido. Elsa. En medio de la caída a un piso inferior, Elsa usó una de las estanterías que caían como punto de apoyo para acercarse a Dorotea. Había estado inmovilizada por la conmoción por un momento, por lo que Dorotea intentó maniobrar su cuerpo para lidiar con la situación, pero ya era demasiado tarde. Justo en el centro del torso de Dorotea, llegó un golpe martillante desde la punta de los dedos de los pies de Elsa. Mientras su delicado cuerpo era arrastrado por un grito de dolor, Dorotea fue tragada por una cascada de tomos que caían en picado. Pero, su destino permaneció incierto por un instante. Con sus grandes tijeras, la estantería que yacía encima de ella se partió y voló cuando Dorotea se puso de pie. Dorotea. Vamos, Elsa. Estás planeando matarme como mataste a mi padre, ¿no es así? Elsa, aunque, creo que tienes un poco de malentendido allí. En medio del descenso revoloteante de los libros destrozados, Elsa respondió a la rugiente Dorotea. Saliendo lentamente de detrás de una pila de estanterías, Elsa miró a Dorotea con sus ojos negros. Dentro de esos ojos negros suyos, el cuerpo de Dorotea parecía distorsionado por el calor del odio. Elsa, Dorotea, creo que sería mejor que ambos desistiéramos. Simplemente quería hablar de eso hoy, así que los convoqué aquí. Aunque, para ser precisos, no fuiste tú específicamente. Dorotea, ambos, desisten. Después de hacer todos los preparativos para tenderme una emboscada, ¿estás diciendo eso ahora? Elsa, creo que también habría sido grosero esperarte sin suficientes preparativos. Además, en el caso de que fueras tú quien viniera, estaba claro que habría terminado convirtiéndose en una batalla mortal de este tipo. Agitando la mano, Elsa insistió en que no tenía intención de pelear. Pero,
Incapaz de asegurar la tranquilidad de Dorotea con eso, se engendró un corolario de sus dudas que solo se hizo más profundo. Todavía emanando una impresión volátil, Dorotea miró a Elsa. Dorotea. Bien, escucharé cualquier cosa impertinente que tengas que decir. ¿Cuál es tu intención aquí? Elsa, te lo dije, ¿no? Que ambos desistamos. Eso es lo que deseo. Hubiera estado bien dejar cosas así, con la forma en que nos separamos en la mansión, pero parece que me estás buscando. Haciendo una pausa en sus palabras, Elsa le devolvió la mirada a Dorotea. Elsa, una vez que me encontraste, es bastante difícil imaginar que las cosas pasarían amistosamente. Dorotea, no es eso natural, tú, mataste a mi padre. La única persona en este mundo, la persona que me encontró, ese padre, tú. Después de mostrar una actitud de estar dispuesta a escuchar, una vez más Dorotea se vio envuelta en la furia, perdiéndose en la indignación. Lamentando eso, Elsa se encogió de hombros con un mira eso. Elsa, como pensaba, no podré hablar contigo. Esto es lo que temía. Dorotea, basta. Ya no te considero mi hermana menor. Te voy a asesinar, Elsa. Con un blandir de sus grandes tijeras, Dorotea superó los libros entre los escombros y se dirigió hacia Elsa. La velocidad desordenada de la niña, su vestido azul ondeando, era un signo de voluntad de destruir el propio cuerpo, característico de aquellos que habían despertado como muñecas malditas. Para Dorotea, eso fue particularmente sorprendente, ya que no dudó en absoluto en que su cuerpo fuera aplastado y pulverizado. Eso atestiguaba cuánto de su autoestima depositaba en la aprobación de Oloseo. Era un testimonio de su actitud que, si podía ser útil para Oloseo, entonces no le importaba lo que le sucediera. Ergo. Dorotea, ¿ah? Elsa, no puedes convertirte en Ornea, ni en ninguna de las otras hermanas. En comparación con su bramido enojado de un momento antes, esa voz había sido demasiado débil. Ante los ojos de Elsa, la carga de Dorotea se desordenó. Su cuerpo había perdido el equilibrio. Sin embargo, eso era natural. Después de todo, su cuerpo se había partido por la mitad en el centro de su torso. Dorotea. Sin darse cuenta de lo que había ocurrido, la parte superior del cuerpo de Dorotea salió volando. Fue casi al mismo tiempo que la parte superior e inferior de su cuerpo golpearon el suelo. Copiosas cantidades de sangre se derramaron de su torso dividido en dos, y la llegada tardía del dolor la hizo gritar. Era como si la voz áspera de una vieja bruja retorcida por el cuello resonara en la mansión. Elsa, te emocionaste demasiado. En medio de sus gritos, Elsa pasó entre las dos mitades de Dorotea y recorrió el aire con el dedo. No era el aire lo que estaba rastreando, sino un cable de acero que había sido colgado en el aire. El alambre de acero, ahora con unas gotas de sangre colgando de él, había sido colgado firmemente a la altura del torso de Dorotea. Había cargado contra el cable de acero por sí misma, causando que su cuerpo se partiera en dos. Elsa, Ornea se habría dado cuenta. Sitonian se habría retirado una vez que comenzara a ocurrir lo inesperado. No sé qué habrían hecho Saria e Hilda, pero caíste completamente en la trampa. Dorotea, haga h. Elsa, si solo fuera un brazo o algunos dedos, habrías estado bien, pero no puedes regenerarte si tu torso se corta por la mitad. Tu regeneración es débil en comparación con la mía o la de Ornea, así que supongo que este es el final. Los órganos internos se derramaron por la sección transversal, Dorotea se retorció al borde de la muerte. Sin embargo, retorcerse solo condujo a la pérdida de más sangre, por lo que no pudo hacer nada. Cuando las hermanas fueron llamadas a esta mansión, Elsa ya había completado los preparativos apropiados para recibirlas. Dorotea había quedado completamente atrapada en la trampa que Elsa había tendido. Elsa, no te lo dije. Una recepción desprovista de suficientes preparativos habría sido mucho más irrespetuosa para todos ustedes. Dorotea, Mientras Elsa caminaba hacia ella,
Dorotea inmediatamente intentó balancear sus tijeras hacia ella. Pero, su brazo fue pisoteado desde arriba, y sin ninguna parte inferior del cuerpo para apoyarse, su asalto fue frustrado. Elsa se agachó y miró a Dorotea, que tenía una expresión de rabia pura y pura, desde una proximidad cercana. Elsa, aunque, solo espero que no te hagas una idea equivocada. Dorotea. ¿Idea equivocada, como en? Elsa, no estoy haciendo nada de esto porque los odio. De hecho, me gustabas bastante. Cuando recibiste ese trabajo, me alegré como si me perteneciera. Con esas palabras, Elsa continuó con por eso. Elsa, desde el fondo de mi corazón, lamento que las cosas hayan resultado así. Dorotea. Mientras Elsa daba sus condolencias, la expresión de Dorotea se congeló. Entonces, Dorotea golpeó su frente contra el suelo, un sollozo emergió de su garganta. Apartando la mirada del lamentable llanto, Elsa de repente se dio cuenta. Habiendo caído un poco más lejos, era la parte inferior del cuerpo de Dorotea. Desunido de la parte superior del cuerpo que comunicaba su voluntad, lo que se había limitado a meras convulsiones, la naturaleza de su temblor cambió de algo desprovisto de significado, desprovisto de intención, a un movimiento de algo en el que el propósito moraba verdaderamente. Elsa, esto es. Al recibir una sensación terrible por esa alteración, el cuerpo de Elsa se puso rígido. En un instante, el sangrado que había disminuido en vigor se reanudó con fuerza, la sangre fresca y oscura se empapó en el suelo como una maldición. Elsa abrió mucho los ojos al presenciar esa vista, y la situación cambió aún más. La sangre desbordante de Dorotea se transformó en cuchillas afiladas, lanzando un ataque contra Elsa. Elsa, saltando rápidamente fuera del camino, Elsa evadió las espadas sanguíneas que volaban alrededor. Pero, la velocidad y la fuerza de la sangre no se podían discernir simplemente a simple vista, por lo que persiguiendo a Elsa que saltaba, hicieron contacto con su piel blanca, lo que provocó que estallara en pedazos. Elsa, ZH-AG. Los lugares donde las gotas de sangre tocaron se abrieron de golpe, un grito agudo resonó en la garganta de Elsa. La sangre de Dorotea empapó su piel blanca, haciendo que se abriera desde adentro. Su brazo derecho, su pierna derecha, alrededor de la mitad de su cuerpo se abrió en pedazos. Elsa se derrumbó después del impacto. Se produjo dolor, un dolor punzante. Agonizando por ese dolor, el rostro de Elsa estaba. Dorotea, Elsa. Y, junto con una voz chillona, la firme sensación de un tacón pisoteó su rostro. Dorotea había pisoteado la cara de Elsa hasta el suelo con el talón. Dorotea, que se suponía que había sido partida en dos en su torso, mostró los dientes mientras miraba a Elsa con una expresión de puro odio. Su cuerpo, que debería haber sido destrozado, ahora estaba firmemente reconectado. Mientras Elsa miraba hacia arriba mientras le pisaban la cara. Elsa, a pesar de que te partí en dos, ¿cómo te levantaste? Dorotea, sangre, relacionada con la sangre. Yo también estoy sorprendido. Por las posibilidades de Cursed Dolls. Al escuchar la voz baja de una anciana, hablaba como si lanzara una maldición, Elsa recordó los sollozos de Dorotea de un momento antes. Eso no había sido sollozos, sino el sonido de una risa. La furia había hecho reír a Dorotea, la furia le había otorgado a Dorotea un nuevo poder. Eso fue. Elsa, al controlar la sangre, has vuelto a atar tu torso. ¡Qué maravilloso! Dorotea, tienes margen de maniobra. También deberías poder hacer este tipo de cosas. Diciendo eso, Dorotea se cortó el brazo con sus tijeras. De su muñeca brotó una gran cantidad de sangre, empapando el abdomen de Elsa. Teniendo en cuenta lo que había sucedido antes, no sería extraño que esta cantidad de sangre explotara desde el interior del torso de Elsa. Sin embargo, ese no era el objetivo de Dorotea. Inmediatamente después,
centrada alrededor del abdomen de Elsa. La sangre de Dorotea comenzó a agitarse dentro de su cuerpo. Elsa, Q, U, A, U, A. A-H-H-J. Era visualmente evidente que el cuerpo de Elsa estaba siendo destruido por la sangre del interior. Debajo de su vestido negro, la afrenta se visualizaba a través de la forma de sangre oscura que se arrastraba por su piel blanca. Era una sensación similar a la de pequeños insectos pululando dentro de su cuerpo. Además, los insectos albergaban una clara intención de torturar, ya que contribuían a la agonía de Elsa, vestidos con cuchillas afiladas mientras se movían dentro de ella. Asaltada por la angustia infernal de una miríada de insectos que la vaciaban desde adentro, Elsa gritó. Elsa, G-Y-H-G-H, A-H-H-A. Dorotea, ¿qué te parece eso? ¿Cómo es 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 eso? Su visión se tiñó de rojo brillante, su cerebro no pudo procesar ni siquiera su propio grito. Los ruidos desaparecieron en la cacofonía, todo en este mundo se alejó del reino de su comprensión. Incluso ahora, el talón de Dorotea seguía pisando firmemente el rostro de Elsa, pero tanto ese dolor como esa humillación eran insignificantes frente a la violación de la sangre que se arrastraba por su cuerpo. La situación se había invertido. Mirando a Elsa, Dorotea se rió a carcajadas. Incluso cuando su cuerpo había sido dividido en dos, Dorotea no había desechado su voluntad de luchar. Esa tenacidad es lo que había permitido que brotara una nueva posibilidad para el cuerpo de Dorotea. Dorotea, ¿cómo es eso? Elsa, sufrir, gritar, para padre. ¿Deberás, HK? Elsa, HK. Bajo los pies de Dorotea, que aún comandaba la sangre, Elsa balanceó las piernas mucho hacia arriba. Sus piernas largas y flexibles se concentraron en el cráneo de Dorotea. Pero, inclinando la cabeza, Dorotea logró evadir. Sin embargo, deslizándose a través de la holgura momentánea, Elsa se separó de debajo del pie de Dorotea. Saltó tenazmente al suelo a cuatro patas, abandonando la habitación llena de ruinas de la biblioteca. Dorotea, sepa cuándo rendirse, ¿crees que te dejaría escapar? En busca de Elsa que huía, Dorotea limpió los escombros. Luego, mientras se precipitaba, su mejilla fue desgarrada por un borde afilado. De un vistazo, era un alambre de acero similar al que la había partido por la mitad. Uno de los muchos cables de acero que habían sido colgados alrededor de la habitación se había desgarrado en la mejilla de Dorotea sin ningún arrepentimiento. Dorotea. ¡Ah, chica, qué molesto eres! Junto con un rugido de ira, Dorotea soltó más cuchillas sanguíneas a través de la herida en su muñeca y cortó el cable de acero. La ira de Dorotea no se limitó simplemente a ese acto, y tampoco la destrucción causada por sus espadas sanguíneas llegó a su fin. Para arrasar con las trampas de mala calidad que Elsa había colocado, las espadas sanguíneas arrasaron la habitación hasta los cimientos, enloqueciendo a su antojo, frustrando hasta el último de los cables de acero por la fuerza. Una vez hecho esto, intentaría perseguir a Elsa. Dorotea, Gobu. Una estaca de hierro disparada desde la parte delantera perforó su cuerpo, lo que provocó que Dorotea tosiera sangre mientras sus vísceras se derramaban. Abriendo mucho los ojos preguntándose qué había pasado, no había sido nada de importancia. Solo otra trampa colocada de la misma manera que los alambres de acero. Una estaca de hierro dispuesta para ser disparada era un alambre de acero para ser cortado. Elsa había hecho preparativos meticulosamente, pero con indiferencia, para matar a las hermanas Featerrun. Dorotea. HK. Sacando la estaca de hierro, la cortó por la mitad con su sangre. Usando sangre para cerrar la herida fresca en su torso, Dorotea arrastró sus grandes tijeras con ella mientras salía de la habitación. Dorotea. Elsa no estaba presente en el pasillo, pero el rastro de gotas de sangre informó a Dorotea de dónde había ido. De todos modos, incluso a distancia, podía decir claramente que su propia sangre estaba arrinconando a Elsa. Después de las manchas de sangre y el latido de su propia sangre, Dorotea persiguió a Elsa. En el camino,
Había muchas trampas, incluidos cables de acero y estacas de hierro, pero las aplastó de frente y persistió en su avance. Luego, en la habitación a la que Elsa había huido, derribó la puerta y entró. Dorotea, el comedor. Mirando el espacio amueblado con una mesa larga, forrada con sillas que probablemente no tenían mucho uso, Dorotea sintió una fuerte impresión fuera de lugar de que tal vez los comedores de las grandes fincas estaban modelados de la misma manera sin importar la ubicación. Elsa, me pregunto, ¿por qué los comedores de las mansiones siempre terminan pareciéndose tantos? Una voz audible adivinó correctamente lo que había estado pensando, y Dorotea se dio la vuelta. En lo profundo del comedor, Elsa se paró frente a una puerta que continuaba hacia la habitación contigua. Dorotea ciertamente había esperado que ella huyera una vez más por esa puerta, pero la cerró con una mano detrás de la espalda, bloqueando sus propios medios de escape. Dorotea, ¿has renunciado a huir? Elsa, poco a poco, me he acostumbrado al dolor. Verás, incluso si continúo huyendo, no puedo ver ninguna posibilidad de poder alejarme de ti. Dorotea, ya veo. En ese caso, acepta tu derrota y muere aquí, para el padre. De pie en los extremos opuestos de la larga mesa, Dorotea preparó sus grandes tijeras mientras entrenaba una mirada vigilante en Elsa. Si ella se abalanzara sobre ella de una manera impulsiva aquí, terminaría con un torso dividido en dos de nuevo. Dado que se había tomado la molestia de huir aquí, no había duda de que esta habitación también estaba preparada con suficientes preparativos. De ellos, Dorotea mantendría la máxima precaución, mientras que al mismo tiempo aplicaría un movimiento vigoroso a la sangre dentro del cuerpo de Elsa. Mientras tanto, comenzó una ofensiva sangrienta total. Dorotea, no importa qué tipo de trampas hayas puesto, las aplastaré todas. El frenesí de una hoja sanguínea atravesó la mesa, centrándose en Elsa, que estaba erguida. Soportando la angustia dentro de su cuerpo, Elsa voló hacia un lado para evadir, pero la hoja de sangre fue implacable en su persecución. De tal manera, la hoja hundió sus dientes en la pierna de Elsa, y con su movimiento frustrado, el legado de esa búsqueda fue llevado adelante por las grandes tijeras. Formulando la cadena de ataque en su cabeza, la pondría en práctica, sucedió al momento siguiente. Un estruendoso infierno envolvió toda la visión de Dorotea en rojo brillante. Dorotea. Abrumada por el intenso calor de las llamas, Dorotea se congeló. En un instante, arrojado desde el otro lado de la cortina de llamas había un cuchillo de mesa con la puntería centrada en la cara de Dorotea. Evitándolo por poco, Dorotea intentó liberarse de las llamas, tan vacías de amenaza como estaban. Sin embargo, tan pronto como se alejó de las llamas, una silueta atravesó la cortina en llamas una vez más. Eso fue. Elsa, con esto, finalmente puedo vengarme de ti. Dorotea. HK. Elsa. Sin preocuparse por quemarse, Elsa había saltado a través de las llamas agarrándose a Dorotea. Inmediatamente ordenó a la sangre que le rompiera el brazo, pero la expresión de Elsa permaneció sin cambios. Con los ojos brillantes de beligerancia, agarró la cabeza de Dorotea y la golpeó contra el suelo. De la mano de Dorotea, clavada en el suelo como estaba, Elsa pateó las grandes tijeras volando, despojándola de su arma. Pero eso no marcó el final. Dorotea, cualquiera, arma. Incluso sin sus grandes tijeras, su sangre que fluía se convertiría en un arma para matar a Elsa. Con una mirada iracunda sobre Elsa, Dorotea ordenó que la sangre de su propia sangre circulara por el cuerpo de su oponente. Después de todo, entendía las capacidades restauradoras de las cualidades de reanimación de una muñeca maldita. En ese caso, debería rechinar generosamente sus entrañas con tal fuerza que no pudiera recordar su vida, infligiéndole la mayor agonía. La sangre de Dorotea intentó llevar eso a buen término e invadió el interior del cuerpo de Elsa. Elsa, desafortunadamente, no te dejaré hacer eso. Justo después de esas palabras, una gran cantidad de algo se vertió sobre el cuerpo de Dorotea. Y eso no fue solo en Dorotea,
Fue un líquido con el que Elsa los había cubierto a ambos de la cabeza para abajo. Un mal olor asaltó sus fosas nasales, y un momento después, los pensamientos congelados de Dorotea se dieron cuenta de su identidad. Era un alcohol lo suficientemente fuerte como para emitir un olor intenso. Y solo había una razón por la que Elsa los habría rociado con alcohol en esta situación. Elsa, bueno, entonces, ¿probamos nuestra resistencia? Dorotea, W.A.I. Espera, exclamó Dorotea, pero ya era demasiado tarde. Pesando sobre Dorotea, Elsa extendió la mano detrás de ella y agarró la tela ardiente de la mesa larga, arrastrándola hacia las dos. Al instante siguiente, el licor se enciende. Elsa. El licor estalló en una estruendosa erupción de llamas terribles, quemando los cuerpos de Dorotea y Elsa. Las llamas centelleantes carbonizaron la piel de las dos doncellas, quemaron sus ropas, chamuscaron sus cabellos, destruyendo sus hermosas formas. En un intento por escapar de la intensa agonía, Dorotea se retorció y buscó la salvación a través de la sangre. Sin embargo, envuelta por las llamas abrasadoras, su sangre había perdido hasta la última pizca de su fuerza y desapareció. No importa cuán aberrante se le otorgara un poder, la sangre seguía siendo sangre. No pudo ganar contra las llamas. Dorotea, G.Y., triple A-H-H-H-H-H-H. Esos pensamientos suyos fueron literalmente quemados por las llamas, llevándolos al olvido. Quemada estaba la garganta soltando un grito, haciendo que la encarnación de su complejo de inferioridad, su voz, desapareciera. Cuando dejó escapar una voz, sus pulmones se hincharon con la esperanza de oxígeno, pero el calor entrante solo sirvió para incinerar sus órganos internos. Debido al calor incinerador, sus globos oculares estallaron en pedazos y su lengua y membranas mucosas se llenaron de espuma. No pasó tiempo para que su piel blanca se quemara, para que su largo cabello azul y su vestido del mismo tono, y absolutamente todo lo demás se vieran envueltos en las llamas. Y, sin embargo, a pesar de todo eso, a pesar de que no podría haber habido forma posible de soportar tal agonía. Elsa, fufú, ajá, ajajajajaja. Mientras se quemaba de la misma manera, podía escuchar la fuerte risa de Elsa justo encima de ella. ¿Cómo podía estar riendo en medio de tales alturas de intenso dolor? ¿Por qué se reía? No, esto era algo que ella entendía. Esta hermana menor, Elsa, estaba loca. Esto era algo que ella entendía. Incluso las hermanas Featerron, de ninguna manera capaces de vivir de manera adecuada, no podían comprender los pensamientos de la niña llamada Elsa. No podían aceptarlos. No podían reconocerlos. Dorotea, tú, no, Featerron. Quemándose hasta quedar crujiente. Dorotea, inferior en su regeneración, no pudo recuperarse del mismo daño que Elsa. Si estas llamas llegaban a su fin y la situación se calmaba, no habría nada que pudiera hacer. Por lo tanto, si iba a intentar un contraataque, tenía que ser este momento. Mientras sus pensamientos estaban dominados por el dolor, los deseos vengativos estallaron dentro de ella. Con una tenacidad que podía superar incluso este calor abrasador, se vengaría del holoceo asesinado. Dorotea, suelta, muerta. Reuniendo todas las fuerzas que le quedaban, Dorotea sujetó la palma de su mano al abdomen de Elsa. Toda la sangre que había expulsado hacia afuera había sido quemada por las llamas. En ese caso, entonces comenzaría una avalancha de sangre directamente de su mano, en el cuerpo de Elsa. Si pudiera aplastar su corazón, aún sería posible cambiar esto. Con el objetivo de eso, disparó una bala de sangre hacia el corazón de Elsa, haciendo circular la sangre por su cuerpo, antes de que pudiera ser quemada por el calor de las llamas, hasta el corazón. Elsa, lástima. Su voz se perdió. El rostro de Elsa, derretido de su forma original, dejaba la mayor parte de su cráneo al descubierto. Sin embargo, Dorotea podía decir que su sonrisa habitual estaba esparcida por su rostro. Como siempre, era esa sonrisa malévola, mirando hacia abajo a todo lo que hay en este mundo. Dorotea. Ante la muda Dorotea,
Elsa había escapado del desastre, aunque es de lo más asombroso. Para evitar que la bala sanguínea llegara a su corazón, se había abierto el torso. Dorotea, Elsa, qué triste, Dorotea. Con esto, nuestra disputa fraternal ha llegado a su fin. Después de haber abierto su cuerpo con la mano, mientras se deleitaba con el dolor de sus entrañas quemadas, la bala de sangre que se suponía que había resultado fatal fue capturada por las llamas. Y luego, mientras Elsa sonreía en medio de la angustia. Elsa, ¡qué emoción! Con eso, mientras su carne y huesos se quemaban por el calor abrasador, hizo que su cuerpo temblara. 10. La mansión Lexant estaba envuelta en llamas, derrumbándose sin dejar rastro. En medio de un manto de nieve ligera, la vista de la mansión construida sobre la tierra sagrada en llamas era algo sacado de un ensueño. En un mundo oscuro de blanco, donde la luz era escasa, el descenso revoloteante de los copos de nieve se iluminaba de un rojo vivo. Con el desastre que se abatió sobre la mansión de un personaje bastante conocido en toda la ciudad, la gente no pudo ocultar su conmoción, incapaz de hacer otra cosa que mirar desde lejos, estupefacta. Fuera del conocimiento de esos curiosos espectadores, había una silueta caminando por el callejón junto a la mansión en llamas con los pies descalzos. Era una doncella con la piel desnuda, su cuerpo sucio de hollín negro. Estaba evitando los ojos de los espectadores, pero eso no era por vergüenza de que su cuerpo desnudo estuviera expuesto, sino por algo más pragmático con el objetivo de no ser llamada y detenida. Como prueba de eso, después de encontrar al hombre que la había estado esperando mientras salía del callejón, no hizo nada para ocultar su cuerpo mientras sonreía y saludaba. Elsa, Oliver, realmente me esperaste. Oliver. Esta muchacha, ¿por qué volviste sin ropa? Al menos haz un poco para cubrirte. Mientras la chica respondía de manera indiferente, Oliver colocó su mano en su frente al escuchar las palabras de Elsa, habiendo sido quien le esperaba aquí. Pero, parecía que había renunciado a obtener una respuesta normal, por lo que inmediatamente se quitó el abrigo y se lo entregó a Elsa desnuda. Al recibirlo, Elsa se lo puso agradecida. Elsa, un abrigo de hombre sobre mi piel desnuda. Tengo la sensación de que esto podría terminar atrayendo a más hombres pervertidos. Oliver, aunque no lo uses, no has acumulado nada más que conocimiento inútil, sin embargo, realmente has hecho un espectáculo de cosas, ¿no? Elsa, no tenía la intención de prenderle fuego, pero era un último recurso dado cómo iban las cosas. ¿Será difícil engañar a la casa Lexant?, me pregunto. Oliver, no hay necesidad de que te preocupes por eso. Después de todo, no era otro que el jefe de la casa Lexant. El padre de Aiken, quien hizo la solicitud de que se tratara a su hijo despilfarrador. Revelando las turbias circunstancias que envolvían a Aiken, Oliver hizo una mueca amarga. Dado que había hecho uso de un mecenas, Oliver no podía estar honestamente contento con el éxito del plan. Solo que no albergaba simpatía hacia aquellos que trataban a sus esclavos con dureza. Ese había sido el compromiso acordado por este hombre torpe. Oliver, entonces, ¿lograste tu objetivo ahora? Elsa, sí. Es solo que cualquier perspectiva de tener una discusión se rompió. Terminé perdiendo mi apuesta. Mirando hacia la mansión que se quemaba en la distancia, Elsa suspiró por lo mala que había sido su suerte. Las principales apuestas en las que Elsa había apostado hoy eran dos. La primera era si las hermanas Featerrun aparecerían en la mansión Lexant o no. La otra había sido sobre cuál de las hermanas sería asignada a la misión del asesinato de Aiken. Había salido victoriosa en la apuesta anterior, la llegada de la hermana Featerrun. Sin embargo, la otra apuesta había sido un fracaso total. Si hubiera sido Sitonia u Ornea enviada aquí, hablar de las cosas debería haber sido posible. Elsa, entre las hermanas, había pensado que Dorotea era la menos abierta a la conversación, pero, como era de esperar, las cosas resultaron exactamente como había pensado. Oliver, bueno, entonces para los dos. No,
el otro lado puede haber encontrado que en realidad era una desgracia un poco más unilateral. Elsa, también me lastimé terriblemente, ¿sabes? Oliver, comparado con que te quiten la vida, la del oponente debería ser mucho más lamentable. Mientras Oliver se encogía de hombros y hablaba, Elsa pudo entender que eso también era cierto. Al final, a Elsa le pareció lamentable que las cosas solo pudieran haber terminado como una lucha a muerte. En preparación para eso, había puesto muchas trampas en toda la mansión, pero eso era todo, y esto era esto. Elsa, aún así, estuvo cerca. En la etapa final, Dorotea, habiendo alcanzado la capacidad de controlar la sangre, había sido un enemigo formidable. Si no hubiera sido la 11ª hora en la que obtuvo ese poder, y si no hubiera confiado demasiado en él, Elsa probablemente habría sido derrotada. Si hubiera dominado la técnica de controlar la sangre, la situación se habría pintado de un tono más ventajoso a favor de Dorotea. Además, la degradación de su capacidad de toma de decisiones por la gran pérdida de sangre probablemente se había interpuesto en el camino de eso. En cualquier caso. Elsa, lo hecho está. ¿Salimos de aquí? Si Dorotea, que estaba ansiosa por matarme, ha muerto, entonces las hermanas restantes probablemente retrocederán. Oliver, me gustaría esperar que sí. Ya me he hartado de este maldito asunto. Reunidos en la calle principal no solo había curiosos, sino también personal que había venido a apagar el fuego en la mansión. Si los caballeros del templo, afiliados a la Iglesia del Santo Rey, encontraran fallas en ella, los problemas serían inevitables. Usando la ruta de escape que habían decidido de antemano, Elsa y Oliver se distanciaron de la mansión. En el camino, Elsa miró hacia atrás solo una vez, pensando en Dorotea, que había sido dejada en la mansión en llamas. Consciente de su voz ronca, era una chica que odiaba abrir la boca. Poniendo el máximo esfuerzo en el trabajo que se le había encomendado, el jardín de flores en el patio delantero había florecido maravillosamente como los frutos de su trabajo. Como sabía lo trabajadora que era Dorotea, Elsa lo encontró lamentable desde el fondo de su corazón. Elsa, si tan solo hubieras podido dejar que el pasado fuera pasado, eso habría sido lo mejor. Pensando que era inevitable para ella decir tal cosa, Elsa negó con la cabeza después de susurrar. Oliver, Elsa, no te quedes atrás ahora, estamos huyendo, vamos, por aquí, por aquí. Elsa, sí, lo sé. Sin tiempo para sumergirse en el sentimentalismo, Elsa respondió a la llamada de Oliver y comenzó a caminar de nuevo. Llevando en su corazón la realidad de haber matado a una de sus hermanas por su propia mano, Elsa caminó por la ciudad de nieve. Sin prestar atención a esos sentimientos suyos, sus ojos negros humedecidos por emociones tenues, atravesó la ciudad. A través de un pueblo blanco, Elsa se desvió.